Vamos a abrir turno para que podáis preguntar lo que queráis y lo voy a iniciar yo. El privilegio que me da estar en esta mesa. Vamos a ver, en este momento se está produciendo, en concreto en la Comunidad de Madrid, un hecho que podría entrar en inversiones inútiles, como el aeropuerto de Castellón o el aeropuerto de Ciudad Real, en insolvencia, que es el de las autopistas radiales de Madrid. En su momento, promovidas por el señor Aznar y por la señora Aguirre, como la gran panacea para la economía de la Comunidad de Madrid, a pesar de que había voces autorizadas que opinaban que esas autopistas iban a ser un absoluto fracaso. Autopistas de pago. Y ahora resulta que son un absoluto fracaso y que los beneficiarios de esas autopistas dicen haber elegido muerte. No puedo. Oiga, administración pública, no puedo con ello. Debe el Estado asumir parte de la deuda, porque en lo de la quita los bancos han tragado. Al final han aceptado la solución de Ana Pastor, el Estado se hace cargo de esa deuda, pero de la mitad de la deuda. No deberían los concesionarios de las autopistas, que seguro que han hecho negocio con ellas, hacerse cargo de toda la deuda y entenderse con los bancos, y el Estado hacerse cargo de la vivienda, es decir, de las autopistas, del bien hipotecado o del bien objeto del crédito? ¿Permitís una cosa en ese sentido? Como toca a los bancos, y sabéis que es mi pasión. No, la pregunta va para los tres. Porque... Sí. No, yo creo que es uno de los elementos más claros y más evidentes y que puede servir mucho a la opinión pública este proceso de rescate, aunque yo no lo equipararía a otro tipo de rescates al sector privado que se han producido. Por una sencilla razón, porque aquí hay una fotografía clara de lo que sería la ilegitimidad de origen de la que nos hablaba Guiomar. Porque daros cuenta que en el proceso de concesiones, no solamente en las autopistas, sino también cuando se hace con un hospital, en la Comunidad de Madrid también, por ejemplo, está ese perverso sistema de lo que se llama técnicamente responsabilidad patrimonial del Estado. O sea, cedes un negocio al sector privado a cambio, entre otras cosas, de tener ahí un pasivo contingente, o sea, una deuda oculta que no figura en el pasivo de las administraciones públicas, pero que cuando vienen mal dadas se ejecuta. Entonces, el rescate no se produce, permitirme la veleidad, no se produce ahora. El rescate se produjo cuando se firmó la concesión de esa autopista. O sea, la vergüenza la venimos arrastrando desde entonces. Ha pasado, ya digo, no solo en el tema de las autopistas. El hospital de Alcira ha sido rescatado por la Comunidad Valenciana, como sabéis todos, 2 veces, en efecto. Y volverá a ser una tercera, porque parece que somos, en efecto. Claro, entonces, ese tipo de operación viene de entonces, no se produce el rescate ahora. Y luego, además, hay algunas trampas de las que todavía no han firmado. ¿Sabéis por qué? Porque las entidades bancarias han planteado de que el bono a 30 años con el cual se cancelarán los préstamos, un bono público, o sea, una deuda pública a 30 años, ese bono tiene que tener una rentabilidad determinada y han pedido que sea del 4% para recuperar parte de la quita que se les está haciendo. O sea, yo no me ha dado tiempo a hacer los cálculos todavía porque esa noticia es de ayer, pero daros cuenta que ahora mismo ese bono, pues de alguna manera lo que estaría haciéndose es sobrepagándose, de forma que de alguna manera minoramos la quita que se le hace a los bancos. ¿No pierden los bancos? Sí, pierden, pero menos de lo que dicen. ¿Por qué? Porque en el propio proceso de rescate, de mal llamado rescate, lo que harían sería deshacer las provisiones que ahora mismo tienen hechas por el hecho de que las autopistas están en concurso de acreedores. Traducido, cuando han entrado en concurso de acreedores en quiebra técnica las autopistas,
la obligación que tiene el Banco de España como supervisor es decirle, los créditos que tienes dados a esas autopistas tienes que guardar una parte de tus beneficios para hacer frente a una insolvencia que parece muy clara porque se han declarado en quiebra. Ahora, con ese cambio de cromos, revertirían esas provisiones. ¿Qué quiere decir? Que la operación les da beneficios contables a las entidades bancarias. Esta operación, cuando se firme, va a darle beneficios a las entidades bancarias, con lo cual es un colchón. Es, además de un rescate a las concesionarias y a las constructoras, es un episodio más de rescate a las entidades bancarias. Bueno, pero lo que no se ha pagado pasa a formar parte del monto de la deuda pública. Sí, claro. En este caso, con los bancos rescatados. Es que la cosa... Es que es un despropósito. Es decir, es claramente un caso de deuda ilegítima, tanto en origen, porque también habría que preguntar quién se ha beneficiado de todo esto, porque está clarísimo que en Madrid no hacía falta, ¿no? Una radial como ese tipo, que ya bastaba con la M30. Claro, y sería muy interesante ver quién está detrás y identificar también a los responsables y personas concretas que están detrás de esas empresas, ¿no? Que concesionarias. Y además es que incluso había lo que has comentado de los intereses es un claro ejemplo de cláusula abusiva. O sea, es que hay legitimidad por todos lados. Bueno, hay quien se va y pierde la oportunidad de preguntar. Hasta luego. A ver, ¿alguien quiere preguntar? Aquí en primera fila, por allí, aquí y por allí. Bueno. Sí, vamos a ver. Yo concuerdo totalmente con lo que se ha dicho en el panel, evidentemente. Sin embargo, tengo dudas razonables, no en lo que hay que conseguir y de dónde venimos, sino cómo se llega. Y entonces mis preguntas, yo tengo dos. Una vez que se produce el impago, el Estado, lógicamente, a nivel internacional, ya no tiene capacidad de financiación, porque, lógicamente, se le cerrarían absolutamente todas las fuentes de financiación externas, que además se ha dicho claramente anteriormente que España depende pues, en una grandísima parte de la inversión extranjera en cuanto a estas cosas. Entonces, como el Estado hoy en día está en crisis y prácticamente no es soberano, porque depende de sus decisiones de entes extranacionales, lo primero es saber pues, qué haría el día después de decir que ya no va a pagar, dónde sacaría el dinero, y lo segundo, cuáles serían las reacciones de los países o de las organizaciones a las que pertenece España. Y en cuanto a la cancelación de la deuda, que antes decían que era muy claro que se habían llegado a acuerdos en algunas ocasiones, yo recuerdo que la cancelación de la deuda de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial realmente se ha hecho por parte de Estados Unidos para evitar, al comienzo de la Guerra Fría, para evitar un recalentamiento de Alemania a nivel de comunismo, como en otros países, y se ha financiado el país para evitar que pasara pues, al bando contrario. Y en el caso de México, en la época de Juárez, hay que recordar que España, Estados Unidos, Inglaterra y Francia hicieron una guerra y pusieron a un emperador Maximiliano por una deuda a la que realmente el presidente de México, Juárez, dijo que no quería pagar. O sea que no siempre las deudas, cuando se han cancelado de forma muy amistosas. Con lo cual, a mí me gustaría saber exactamente cómo hacemos para cancelar las deudas, para que todo esto no se vaya abajo, que sigamos pagando las pensiones, que sigamos pagando los funcionarios. Con lo cual, esto es lo que me preocupa, el tránsito. ¿Cómo hacemos? Gracias. ¿Quién responde? A ver, bueno, primero una cosita, no me aguanto con lo de las carreteras, solo una reflexión. Con el asunto con las carreteras pasa como con lo de los bancos, ¿no? O sea, es capitalismo de un poco tramposo. O sea, si todo va bien somos muy capitalistas, si todo va mal el Estado está ahí con la red. No es solo una cuestión de que seguramente que estas empresas antes obtuvieron beneficios, es que los beneficios que obtiene el capital se suponen justificados porque el capital asume un riesgo, ¿no? O sea, es lo que justifica y legitima la retribución del capital, aunque el capital no se pone,
aunque el capitalista no se pone a trabajar. Entonces, es que quiebra absolutamente la ideología y los principios básicos de cómo se supone que funciona el capitalismo. Y la demagogia y el cinismo que supone luego ponerse exigente cuando las familias no pueden pagar y se supone que es que eso crea un mal precedente y que hay que asumir las responsabilidades y demás, ¿no? Cuando tenemos a los poderosos, que es precisamente a los que se les protege y los que juegan siempre con una red hecha de recursos públicos, ¿no? En fin, la demagogia del discurso yo creo que es importante. Con respecto al asunto del impago, bueno, y aquí me da un poco de vergüenza, pero voy a aprovechar para recomendarte este librito que lo he escrito con mucha más gente, y que además es muy barato, muy barato. Es ¿Qué hacemos con la deuda? Vale 5 euros, ¿vale? Y ha participado la plataforma y hemos participado varios haciéndolo. Lo más interesante, yo creo, del libro es que hace un repaso sobre experiencias internacionales de impago, ¿vale? Y entonces es bueno ver cómo en otros casos, primero, se ve cómo no siempre un impago es una salida favorable para los deudores, es decir, que muchas veces el impago se impone porque es inevitable, pero los acreedores tienen la capacidad de imponer un impago que les permite minimizar sus pérdidas y que hace que a los deudores sigan condenados a la deuda y al ajuste en adelante, es decir, da ejemplos prácticos de cómo el impago y punto no es la única solución, sino que hay que ver qué apellido se le pone en ese impago y cómo se concreta. Y también vemos ejemplos de cómo ha habido países deudores, son todo ejemplos de impagos de deuda pública, de impagos parciales de deuda pública, países deudores que han sido capaces de articular mecanismos de impago que les han resultado favorables. Y cómo... ¿Estoy hablando siempre del tercer mundo? Bueno, por ejemplo... Por ejemplo, tanto Suecia durante los años 90 como en Islandia en el 2008 se producen impagos. En ese caso no impagos de deuda pública, sino impagos de deuda privada, pero se producen. De todas formas, dos cosas. Sí, bueno, y Alemania después de la Guerra Mundial. Primero... Sí. No, había una razón ahí obvia de financiar a Alemania para que realmente se produjera una diferencia entre el este y el oeste. A ver, no estoy defendiendo en absoluto que un escenario de impago de la deuda pública sea un escenario fácil. Es un escenario de conflicto y es un escenario de confrontación política. Claro, por supuesto. Perdón que interrumpa. No nos extendamos tanto en la respuesta a una sola pregunta. Pues dos cosas que creo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de impago de deuda pública y cómo defenderlo desde ahora. Primero, me parece que paralelamente que se trabaja por aglutinar fuerzas para ese impago, tenemos que trabajar en otras de las medidas que anunciaba al principio que permitan, y esta es la solución de fondo, al Estado tener autonomía financiera con respecto a los inversores privados, que son los que supuestamente se van a enfadar cuando declaremos un impago. Es decir, un Estado que tenga una banca pública, un Estado que tenga un banco central que pueda colaborar con su financiación, un Estado que tenga un sistema fiscal que le permita recaudar recursos suficientes, es un Estado con mucha menos dependencia de los inversores financieros privados y que, por tanto, tiene mucho más poder a la hora de imponer un impago, que un impago siempre es, en realidad, la primera medida para renegociar luego impagos parciales. Entonces, por un lado eso, un Estado que fuera a declarar un impago de deuda pública, primero tendría que armarse, recoger esos instrumentos de financiación que teníamos hace 25 años y que hemos ido perdiendo en estas décadas de neoliberalismo para tener la autonomía suficiente que le dieran poder para poder negociar. Por una parte, eso. Y por otra parte, el impago, yo creo, en una situación como la economía española actual, el impago de deuda pública tendría que hacerse en un escenario colectivo con otros países de la Europa del Sur. Es decir, incluso aunque lo hiciera España sola, ¿no? Este dicho, muy rápido, no me extiendo, pero este dicho de si le debes 1.000 euros al banco y no puedes pagar, tienes un problema, si le debes 1.000 millones de euros al banco y no puedes pagar, tienes un problema.
Tiene un problema el banco. El problema de la deuda es un problema para el deudor mientras que el deudor está pagando. Cuando el deudor es capaz de enunciar la posibilidad de no pagar, el problema se corresponsabiliza. Y el problema lo tiene también la parte acreedora. La deuda externa de la economía española es lo suficientemente importante como para que una declaración de impago unilateral hiciera que los acreedores les compensara sentarse a negociar impagos parciales y una reestructuración de la deuda que fuera más necesaria. Es decir, un impago es el paso necesario para que el deudor coloque en su sitio a los acreedores, se corresponsabilice el problema de la deuda y se puedan hacer negociaciones mínimamente equitativas. En ese sentido, la economía española por sí sola yo creo que ya podría hacer cosas, pero la economía española, junto con la griega, la portuguesa, la italiana, la irlandesa, es decir, podrían poner al sistema financiero europeo a negociar en muy bueas condiciones. El problema es que los gobiernos de las economías periféricas tendrían que querer. Claro. Yo voy a, para que parezca que hay debate, voy a llevarle mínimamente la contraria a la compañera Viviana, que una cosa, yo no he participado en el libro y el libro me parece que es una herramienta que responde a muchas de las preguntas que habéis hecho y que seguramente vais a hacer. En el momento actual, por el volumen de deuda, tanto privada como pública, que tiene la economía española, no necesitaría técnicamente ni siquiera ponerse de acuerdo, lo que políticamente podría ser muy interesante, con otras economías de la periferia. A ver, ahora mismo el volumen de deuda total, privada y pública, llega a los 5 billones de euros. Simplemente un anuncio en la televisión pública o en Antena 3 o en cualquiera, aunque fuera una televisión pequeñita de barrio, supondría la caída en cadena del sistema capitalista mundial, así directamente, en cadena. Es un hecho económico. Los 5 billones de euros es la misma cantidad que deben la totalidad de todos los países no desarrollados considerados por el Banco Mundial. O sea, debemos más que todos ellos juntos. Estoy incluyendo dentro de esas economías emergentes a Brasil, por supuesto a Argentina, a países que no tienen la consideración de subdesarrollados, pero que estarían dentro de la no consideración de los países más enriquecidos del mundo. Debemos tanto como la suma de todos. Si nos circunscribimos únicamente a la deuda pública, además hay que tener en cuenta los escenarios de endeudamiento que hay con instituciones supranacionales tipo Banco Central Europeo. Vale. No, pero yo creo que es un tema especialmente importante, y ya lo cierro. Lo que quiero decir es que, en este caso, la posición que describía Viviana es muy esclarecedora. El Banco Central Europeo es acreedor de las instituciones financieras españolas. De forma indirecta, quien es deudor es el Banco de España. En el otro lado, en la otra posición en el intrasistema europeo, está el Bundesbank, que quiebra al día siguiente. Con lo cual, no digo que haya que ir de chulos, lo que quiero decir es que técnicamente es un escenario absolutamente imposible de plantear sin que haya una segunda parte, una segunda derivada de reestructuraciones profundísimas, de quitas profundas, que reconozcan de verdad una situación que no fuera de hachas en las calles, sino de una negociación en la cual se dieran unas condiciones políticas de beneficio para el conjunto de la población y no para una élite. Vale. Técnicamente, que hay más personas. Tú después, si es que te dejo hablar. Tenemos un sistema de seguridad social, unos países más desarrollados, otros menos, lo teníamos, y a mí la impresión que me da es que, bueno, esto está clarísimo, que utilizan la deuda, utilizan los tratados comerciales, utilizan el ataque a los derechos de los trabajadores para cargarse este poder de los trabajadores. Y yo lo que creo es que lo que intentan es que por algunas razones que pudiera ser los dos bloques que había, que hay un bloque, y lo que ellos intentan es volver al principio de Pareto, que lo sabréis todos porque yo creo que es un principio económico. Es decir, es el principio del 80-20, de que el 20% de las personas tienen la economía en sus manos y el 80% restante tiene el 20%. Entonces, ese principio yo creo que se había roto a favor del trabajador.
y lo que intentan es volver a cada cual a su sitio, es decir, quieren volver al 80-20, es decir, que el 20% sea suyo y todo lo que era de los trabajadores echarlo atrás. Quiero saber si vosotros opináis que es un poco la jugada un poco que tienen ellos en mente. Sí. Bueno, sí, claro, completamente de acuerdo. De hecho, el discurso de la deuda está siendo utilizado para dar una vuelta de tuerca más a las políticas neoliberales, ¿no? que se están implantando progresivamente desde los años 70. Entonces, sí, esto es una copia de los programas de ajuste estructural que se aplicaron en América Latina, bueno, en la periferia global en la década de los 80 y que va dirigida a conseguir una transferencia de rentas neta desde la clase trabajadora, desde las mujeres, desde el medio ambiente, a una élite económica y financiera. ¿Lo intentan disfrazar a través de discursos técnicos descargados de ideología? Sí, ¿es cierto? No. Entonces... Vale. Ladis estaba antes. Yo, dos preguntas y un comentario, ¿no? Pregunta primera, en relación con la quita, tú decías deuda pública y la privada que tiene que ver con las familias endeudadas por la vivienda, ¿no? Yo creo que no se puede plantear la quita, por ejemplo, de operaciones privadas que sabemos que son truculentas. Yo pienso en una. Iberdrola se está internacionalizando, compra East Energy en Estados Unidos y resulta que cuando adquiere el compromiso de pago las acciones están muy altas. Cuando tiene que pagar se ha caído la bolsa, pero paga de acuerdo con el compromiso para asegurarse los beneficios del galán, ¿no? Esto no habría que también pedir quita de este tipo de deudas porque estamos afectados indirectamente, ¿no? Una segunda pregunta. En relación a las quitas y los tenedores, ¿no sería tranquilizador, por ejemplo, decir que la quita no se producirá sobre las familias que tienen como personalidad propia deuda del Estado? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que ahorraba invirtiendo en deuda pública. Pero bueno, como es poco, precisamente no sería bueno explicitarlo. Y luego un último comentario en relación con lo de deuda ilegítima. Yo creo que el discurso que has hecho es muy interesante, pero yo le veo un pequeño problema, ¿no? Y es, al hacerlo tan extenso, yo creo que pierde eficacia. Es decir, que al criticar todo simultáneamente, pues por ejemplo, al considerar la tercera causa de las circunstancias, yo creo que pierde eficacia, ¿no? Porque cuando tú intentas hacer una crítica tan general, solo llegas a los sectores que previamente están ya muy convencidos de lo que estás diciendo. Una consideración táctica, ¿no sería conveniente repensarse un poco este esquema crítico y hacerlo más potente por hacerlo más selectivo? Bueno, responde primero a lo último, que es muy directo, y luego... Sí, bueno, a lo mejor tenemos que diferenciar entre la metodología que estamos desarrollando dentro de la auditoría para poder identificar las deudas ilegítimas y diferenciarlo de, a lo mejor, una campaña de difusión dirigida a movilizar a la sociedad. Entiendo que una campaña de difusión a lo mejor sí tendría que seleccionar el público objetivo y en función del público objetivo decidir qué argumentos son necesarios priorizar para convencer. Lo que aquí he intentado transmitiros es el trabajo metodológico que hemos llevado a cabo desde la plataforma para poder estructurar todo este pensamiento, discusión sobre la posibilidad de identificar y clasificar la ilegitimidad de las deudas dentro de la casuística general de la economía española. Entonces, sí que es mucha información, pero la potencialidad de esto es que te permite atacar a determinadas situaciones por muchos flancos, ¿no? Y tener un argumentario que en un momento dado se puede utilizar en función de los intereses de cada grupo de auditoría ciudadana en diferentes niveles. Pero sí que es cierto que probablemente, estoy contigo, que en determinadas situaciones habría que afinar y priorizar qué argumentos son los más necesarios.
Un detalle en lo relacionado al cuestionamiento de Ladis. Claro, es difícil decir, el planteamiento de Viviana ha hecho referencia desde el punto de vista social como lo más óptimo, la reducción de la deuda hipotecaria de familias y, evidentemente, el tema de la deuda pública. Yo le doy una vuelta de tuerca al planteamiento que haces, Ladis. Es que es evidente que una solución dentro del marco capitalista para la solución de la crisis de sobreendeudamiento es reducir la deuda. Y hay que incluir el tema de los mecanismos que permitan la reducción de la deuda privada empresarial. Pero ahí por lo menos ya existe un mecanismo que, evidentemente, como bien has indicado, Viviana, se está utilizando de manera profusa. Lo que sí que se ha producido ha sido muchos impagos de deuda empresarial, fundamentalmente de inmobiliarias y constructoras, pero no solo. Tenéis muchos ejemplos en la prensa todos los días. Porque a ese mecanismo, al que teóricamente también se puede acoger una persona individual, una familia, las empresas se acogen. Se acogen y al menos en el tema empresarial, existe el mecanismo legal que permite la declaración de concurso y la supervisión judicial de una reducción de deuda e incluso de una liquidación de la compañía. Entonces, lo que sí que tenemos es que pensar que incluso aunque existan, el Gobierno ha mejorado las condiciones en las que se pueden conseguir acuerdos en una recientísima reforma de la ley concursal que permite hacer eso. Lo que está claro es que el escenario que se está planteando impide la solución del problema del sobreendeudamiento, porque estamos ante un escenario de recesión de balances, que dice uno de los autores del libro, Juan Laborda, que lo describe perfectamente, no ha sido solo él el que lo ha dicho, y que se está cumpliendo milimétricamente. Estamos en un proceso de deflación, o sea, de reducción de los precios generales, por más que el INE diga lo que diga, los precios de los bienes para los cuales fue contraído la mayor parte de la deuda no hacen más que caer. Difícilmente se puede, vendiendo lo que se adquirió con préstamo, saldar la deuda. Hasta que eso no se adecue con una reducción de deuda, no le das cuerda otra vez al sistema capitalista. Es que es así, porque no se generan, es imposible que se generen las condiciones de oportunidad que permitan un crecimiento desde el punto de vista del propio sistema del que estamos hablando, sin cambiar de sistema. O sea que o hay reducción con mecanismos o lo que hay es una reducción en fases más controladas por las élites y, por lo tanto, beneficiando solamente a unos pocos. Pero es inevitable que haya esa reducción también en el ámbito empresarial. La deuda de las empresas no financieras se ha reducido. Cuidado, el Banco de España, cuando saca las estadísticas, no habla de una parte de la deuda que es importante, otras cuentas a pagar, la deuda comercial. Seguimos todavía en 1,7 billones de euros en las empresas no financieras. Es disparatado, lo dice el propio Fondo Monetario Internacional. Tendría que estar, para estar en niveles sostenibles, en al menos unos 500.000 millones de euros menos, según los datos de los oficialistas. Al ritmo que están reduciendo la deuda, que las empresas están reduciendo deuda, por la vía del impago o por la vía del ir amortizando sus préstamos, necesitaríamos de en torno de unos 20-25 años para poder llegar a unos niveles de sostenibilidad. Y el problema es que durante ese proceso de dieta lo que se está haciendo es debilitar a los consumidores que adquieren los productos de las propias empresas, con lo cual es un contrasentido para el propio sistema. Lo que falta es dirección política y visión a largo plazo para solucionarlo. Cuca. Bueno, yo son dos cositas. Una que me preocupa bastante con esto de la marca España y la vinculación precisamente con la deuda, con el tema de los avales del Estado. Todos hemos oído las recientes noticias de la posibilidad de incumplimiento de contrato por parte de SACIR a la hora de trabajar en el Canal de Panamá y cómo, bueno, pues parecía que era una ofensa a todos los españoles el dudar de que no íbamos a ser capaces los españoles de acabar el Canal de Panamá cuando era una empresa privada, una transnacional, que estaba funcionando además con avales del Estado. Y otra cosa que me preocupa es la capacidad que están teniendo los acreedores de la deuda española en manipular la política española. Y el ejemplo que tenemos es en la modificación de la Ley de Justicia Universal, que se ha modificado precisamente porque los tenedores de parte de esa deuda son los chinos y que han impuesto esa modificación de la legislación española.
¿Quién contesta? A lo de los avales, porque es una de las cosas que no he comentado y yo creo que es fundamental, Cuca, porque mira, uno de los elementos de insostenibilidad mayores de la deuda pública del Estado español no es la deuda pública directa, sino el crecimiento desaforado de los compromisos indirectos, que no son deuda hoy, pero pueden convertirse en deuda mañana. Hemos pasado de una deuda indirecta de 5.000 millones de euros en el año 2000 a 170.000 millones de euros a finales del año pasado. O sea, estamos hablando de una multiplicación que por los porcentajes quedan ridículos porque es que estamos hablando de una multiplicación brutal de la deuda indirecta. Eso forma parte del socorro y rescate, pero no solo a las entidades bancarias, aunque fundamentalmente a las entidades bancarias. Hay rescates del tipo CESTE, o sea, Compañía Española de Seguro de Créditos a la Exportación, que financia operaciones como, por ejemplo, la internacionalización de SACIR en el Canal de Panamá y más cosas. Cuando ACS lo hace en el Metro de Lima, pues también. O sea, que no es un tema solamente que se le haya dado a SACIR. ¿Qué ocurre? Esa deuda indirecta no deja de ser una losa que de alguna manera también penaliza lo que pagamos por la deuda directa, porque es una losa que evidentemente se tiene en cuenta. Y es deuda que figura dentro de esa deuda de empresas no financieras o financieras de la que hablaba antes, que estaba disparatada, pero que llegado el caso recaería sobre todos. Y ese es un elemento de inestabilidad absolutamente brutal y forma parte de ese riesgo moral absolutamente vergonzoso que se realiza de manera pues, generalizada por parte de todos los gobiernos de la democracia. Y luego en la parte otra, pues a lo mejor en la segunda parte, no sé si... Lo de la cosa de la justicia internacional, la justicia universal. O sea, es verdad que China es tenedor de deuda pública española y seguramente puede haber sido uno de los elementos que ha tenido que ver con esta modificación. Ya no solo modificaciones, sino modificación por la vía que se ha hecho. O sea, el aceleramiento absolutamente pues, parecido a la reforma de la Constitución con agosticidad, decía un tertuliano, y alevosía, que se realizó del artículo 135, ¿no? O sea, algo absolutamente, pues eso, con lectura única de la ley, o sea, algo absolutamente vergonzoso y seguramente atribuible en cierta medida a la capacidad de China a la hora de imponer esas condiciones. Hombre, por añadir una cosita, yo creo que también estamos experimentando pues, la teoría del shock, ¿no? Entonces, forma parte también de la capacidad, o por lo menos yo lo leo así, de limitar la capacidad de la sociedad para para perseguir crímenes contra la humanidad a cualquier nivel, ¿no? De hecho, en cuestión de memoria histórica sí que hemos podido ver cómo la justicia universal sí que ha ayudado mucho a luchar contra la querella contra la dictadura argentina y luego la guerra civil y viceversa, ¿no? Al final también son redes internacionales entre sociedad civil para buscar un único objetivo que es la justicia y es una manera de quebrantar esas redes. Yo también lo leo así. Aurora. Bueno, aquí tengo un papelito que yo creo que no sé dónde me lo disteis, yo creo que fue el sábado. Este que tenéis de la deuda privada y de el sistema fiscal, la reforma fiscal. Guiomar en la criminal. Bueno, pues me ha gustado mucho, es un instrumento baratísimo y que explica, porque la gente lo que necesita es eslóganes, necesita explicaciones, me parece muy bueno. Pero sigo teniendo mis dudas cuando habláis o se pone aquí la deuda privada de las sociedades no financieras y las financieras. Se supone que ponéis en deuda todo el pasivo. Menos los depósitos. Vale. O sea, que es más. O sea, tanto en las financieras, pero bueno, en la no financiera no tienen depósitos, no hay depósitos. O sea, en la financiera, en la no financiera ponéis todo el pasivo, ¿no? Vale. Y en la financiera ponéis todo menos los depósitos. Vale, bueno. Nada más. Luego me interesaría, lo que pasa es que no quiero meterme en líos, este trabajo que a mí me ha gustado muchísimo, ya lo sabes, de cómo hacer que nuestro sistema bancario pues sea más pequeño y eficiente y sin riesgos. Esto
sanearla no pagando a los accionistas y a los acreedores. No sé, me parece muy interesante. Si quieres comentar algo. Carlos te agradece el elogio, pero pasamos a Daniel. Sí, yo creo que nos tenemos que ir a las 9, ¿no? Con lo cual Sí, estaremos sobre por eso pasamos sobre a la Daniel. raya. Yo estoy de acuerdo de la A a la Y con todo lo que habéis dicho. Me guardo la Z para los detalles. Pero por eso no voy a redundar en todas vuestras intervenciones, ¿no? Que además me han encantado en la coordinación que habéis desplegado, ¿no? Quería señalar dos cuestiones que conectan el discurso de ATAC con vuestra intervención y con el problema de la deuda, porque comparto con Ladis la enorme preocupación de nuestra dificultad para generar masa ciudadana crítica suficiente que modifique la correlación de fuerzas que hace falta para pegarse los tortazos y las hostias que hay que darse, ¿no? Cómo llegamos a la gente de una manera clara, que quite fantasmas respecto de lo que se debe se paga, las familias pagan sus deudas, un discurso que instala la fatalidad de la deuda en la opinión pública, que luego no opera como un ciudadano crítico que diga yo no pago como ciudadano esto, aunque como particular pague hasta donde pueda, ¿no? Señalo dos cuestiones. Una, debiera de conectarse el tema de la deuda con dos reivindicaciones históricas de ATAC, que son el ITF, la tasa Tobin, y los paraísos fiscales. Es decir, podríamos plantear que la deuda se pague con su dinero. Es decir, si nosotros le cogemos el dinero a las finanzas y con el dinero que le hemos cogido le pagamos la deuda a las finanzas, pagados están. Y es legal, es legítimo y supone un sistema fiscal que desde la legalidad solventa la cuestión. Lo planteo en términos muy drásticos porque hay poco tiempo, ¿verdad? Pero es decir, paguemos lo que haya que pagar con su dinero. Eso se consigue con un impuesto a las transacciones financieras a nivel global, que le coge el dinero a las finanzas, se consigue con una extracción directa del dinero de los paraísos fiscales, porque en definitiva lo que estamos diciendo es que ellos son deudores y que paguen, porque los tenemos como nuestros acreedores, y son deudores porque son especuladores, son deudores porque son evasores, son deudores porque tienen el dinero de los paraísos fiscales. Por lo tanto, si tantas ganas tienen de que los deudores paguen, empiecen por pagar ellos en su dimensión de deudores. Y nosotros apliquemos la legalidad de la fiscalidad, que es una legalidad absoluta, ¿no? Planteo ese eje como un eje para incorporar, desde el punto de vista de lo que es una fiscalidad, para pagar con el dinero de las finanzas la deuda que tenemos con las finanzas. Por supuesto, una vez quitado todo lo que haya que quitar y haciendo las moratorias que haya que hacer. Termino con un comentario que yo creo que no debemos ignorar. Es hoy políticamente mucho más difícil plantear esta cuestión que desde 1300 hasta 1970, porque la globalización financiera ha situado las finanzas en un nivel de poder global que nunca antes había tenido. Y tocarlas es tocar todo el tinglao. Y señalo solo tres casos puntuales que dificultan la acción política. Una, nos han quitado la inflación como herramienta para licuar deuda. Porque como son los dueños del capital financiero y la inflación a los primeros que hace papilla es a ellos, porque teníamos las cláusulas de revisión salarial, porque teníamos las pensiones ajustadas al IPC, teníamos neutralizado la inflación los trabajadores, ellos no, con sus ahorros financieros, nos quitan la inflación. Una herramienta importante para licuar deuda. En segundo lugar, estamos dentro del área euro, por tanto, decir quiénes son extranjeros y quiénes no son extranjeros, a efectos de decir no les paguemos a los de fuera y arreglemos las cosas dentro, plantea una dificultad adicional. O sea, el euro coloca a Alemania como acreedora nuestra dentro de la misma moneda. Y esa también es una circunstancia que a la opinión pública no le hace fácil ver. En el tercer mundo, en Latinoamérica, es más fácil políticamente hacerle ver a la gente que el que no cobra es el especulador extranjero. Y aquí entra el comentario de Ladis anterior de los pequeños ahorristas que tienen letras del tesoro, ¿no? Hay que afinar muy bien eso para llegar con un discurso claro a la gente, que en ATAC nos ha pasado que la gente pensaba que cuando iba al cajero le iban a cobrar un impuesto a él, con el impuesto a las transacciones financieras, ¿no? O sea, ahí hay un desafío importante. Y el tercer elemento y el último, mirar, cuando Papandreou se planteó hacer un referéndum para preguntar a los griegos si estaban dispuestos a apoyar el acuerdo que acababa de hacer con los acreedores en Berlín, no solo no les pudo preguntar, sino que dimitió a las 24 horas. Es decir, existen hoy los seguros de crédito de impago, que si se produce un impago de la envergadura del español,
saltan por los aires y con ellos todo el sistema financiero global. Entonces, a los políticos los tienen acojonados con esa dimensión de la crisis. Nosotros necesitamos políticos que no se acojonen ante eso. Ahora, tenemos que hacer ver a la gente que esa dinámica de los seguros de impago tiene una carga especulativa de tal calibre que son delincuentes de primerísima magnitud los que han entrado en ese sitio. Quiero con esto decir que debemos de ser capaces de añadir un discurso que a la gente le haga asumir como ciudadano el desafío de plantear el tema del impago de la deuda. Muchísimas gracias, vuelvo a repetir, por lo importante. ¿Me permites una cosa a lo de Daniel? Cortita, además, discurso, tenemos una pregunta y discurso puro de ataque. Claro, sí. Claro, no, es que está relacionada precisamente. Yo quería saber si en vuestra opinión hay una vinculación entre el no pago de la deuda, o podría haber una vinculación entre el no pago de la deuda y la salida del euro, la salida de algún país del euro. Si nos lo podríamos permitir, ¿qué pasaría? En fin, ¿cuál sería el panorama? A ver, en lo anterior a Daniel, creo que voy a lanzar doctrina clara de ATAC. En lo del euro no, porque no lo tenemos. No, es una cosa que está en debate. Y en lo del euro yo te doy mi opinión personal. Mi opinión personal es que el problema no es la moneda. O sea, que la situación de plantearse que una salida del euro te facilita algo las cosas, en mi opinión, es errónea. Claro, ¿es necesaria una reducción de deuda? Enorme, una quita brutal de deuda. Si la vas a hacer saliéndote del euro, yo digo, ¿y por qué no la haces ya? ¿Por qué no planteas esa quita dentro del euro? Y si te tienen que echar, que te echen, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque el planteamiento es que, daros cuenta que para situar esa deuda en niveles sostenibles y vencer el problema vía la devaluación externa e interna fuera del euro, lo que haría sería que las deudas se multiplicarían, dado que están contraídas en su inmensa mayoría en moneda, en el euro. La peseta ya no valdría 1,166 €, sino 1,500 €, 600 pesetas. Las deudas se multiplicarían y serían todavía mucho más insostenibles. Si tenemos que llegar a hacer una quita desde la peseta, mi propuesta es, ¿por qué no la hacemos desde el euro? ¿Qué problema hay? Muchas veces existe el miedo a plantear la quita, y entonces te planteas primero la salida del euro y luego para ver si no hablamos de la quita. La quita es inevitable técnicamente, además de políticamente deseable. Hay que afrontarla. Siempre todas las crisis de sobreendeudamiento, cuando se han solucionado por la vía de la quita, pero inicialmente siempre se han hecho los mismos planteamientos políticos. Estamos ante un problema de liquidez, esto no es un problema de solvencia, Baker primero, para luego llegar a Brady, en el que ya decimos, vale, parece que el monto de la deuda es un problema, pero por el camino se han salvado gran parte de los acreedores y se han condenado a los pueblos. Estamos en esa fase, en la fase de todavía decir que esto es sostenible y que quizá, que si euro sí, que si euro no, cuando el problema es un monto de deuda impagable, desde el ámbito público y desde el ámbito privado. Y luego, relacionado con el planteamiento del núcleo duro de la posición de ataque, es evidente que aquí hay una redistribución del esfuerzo fiscal absolutamente inadecuado y una necesidad imperiosa de hacer esa operación que has dicho tú, Daniel. Me temo que no da para hacer las cosas simultáneamente. O sea, es un arma política de una enorme fuerza la que acabas de decir, pero me refiero técnicamente, el planteamiento es que, desgraciadamente, con las herramientas que nos han dejado introducir desde el escenario internacional, a efectos, por ejemplo, del ITF, fijaros dónde estamos, después de haber ya varios países decidido que sí se va a implantar. Aquí estamos con necesidad fiscal de hacerlo y mirar cómo están. En los presupuestos del próximo año sigue sin aparecer el ITF como elemento de recaudación para los estados, ¿no? Entonces, estamos hablando de que como arma política me parece perfecta, pero como arma técnica creo que la amenaza que acabas de describir perfectamente de los seguros de impago dispararía absolutamente la necesidad de llegar a un acuerdo y, evidentemente, en unas condiciones ventajosas, en este caso para el deudor. El planteamiento que ha hecho Daniel, simplemente para que os hagáis una idea, no solamente los seguros de impago, sino los derivados contra esos seguros de impagos. No hay contrapartida, o sea, no hay empresas que puedan sostener, porque no tienen capital propio para sostener ese mecanismo que llevaría simplemente
un anuncio en televisión. No estamos hablando de devolver un recibo, estamos hablando de anunciarlo. Entonces, todos esos mecanismos, con una voluntad política dirigida en buena dirección, tendrían unos efectos absolutamente beneficiosos para el conjunto de la población. Bueno, pues hasta aquí llega el acto, aunque el problema continúa y es muy gordo. Tenemos que hacer masa crítica, cada vez más masa crítica, para oponernos a todo este manejo, a todo este ninguneo al que se nos está sometiendo la ciudadanía. Gracias por vuestra asistencia y gracias a nuestras ponentes y nuestro ponente.